Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio muy especial del Cine de Arte. En esta ocasión tengo el gustazo de platicar con un muy buen amigo, Miguel Canel, es escritor, dramaturgo, crítico de cine y televisión, actualmente para Yahoo en español. Además, mencionar que es autor de la novela recién reeditada Todas las fiestas de mañana, que originalmente fue tu primera novela, ¿verdad? Originalmente publicada en el 2007. Así es. Y de Miguel también, que yo conozco desde hace varios años. Él escribió un libro buenísimo llamado El Pequeño Diccionario de Cinema para Mitómanos Amateurs. Y lo que me encanta es que Miguel por ahí me incluyó en el libro, me hizo ese gran honor, que yo todavía le agradezco muchísimo. Por ahí aparezco al final en los agradecimientos. Miguel, ¿cómo estás? Mi Romy querido, ¿cómo estás tú? Todo muy bien aquí. Pues ya sabes, guardando la sana distancia, pero estamos todos bien, como la película de Giuseppe Tornatore. Entonces, pues nada, aquí andamos y pues nada, hoy me invitaste a hablar de una película basada en este libro, Shirley, de Ujú. Susan Scarf Merrill, que es una versión ficticia completamente fantástica de un episodio en la vida de la escritora estadounidense nacida en 1916, Shirley Jackson, que es en la pantalla es interpretada por nuestra estimada y fina amiga Elizabeth Moss, que es pues este figuro no que se nos ha puesto de moda últimamente gracias a El cuento de la criada, Mad Men, eh, Hair Smell, Reina de la Tierra, un montón de películas independientes, y acaba de dar el salto al estrellato de cine comercial este año también con una película muy interesante que es The Invisible Man, ¿no? Así es. Y a mí justamente antes de entrar lleno en Shirley, porque es una película que para mí, no sé, yo creo que tú vas a estar de acuerdo que es una de las mejores películas de este año bastante raro 2020. eh, Totalmente. pero lo más curioso, creo que Elizabeth Moss muestra un rango espectacular con The Invisible Man y con Shirley, en un papel donde de alguna forma hablan sobre no solo la victimización de género, ella como una mujer siendo víctima de un abusador sexual en The Invisible Man, y aquí también Sí. siendo víctima de un marido de otro tipo de abuso. Pero que era un abuso que además era como que muy ordinario y muy común en... La película está ambientada en 1963, un par de años antes de la muerte de Shirley. Eh, Ella murió muy joven, a los 49 años, en 1965, y llevaba ya muchos años casada, llevaba como 25 años casada o un poco más, con un marido que era también, en su tiempo fue un escritor, un crítico muy célebre, un profesor universitario muy célebre, Stanley Edgar Hyman, que es el personaje que interpreta el espléndido Michael Stolberg. Y Shirley es muy curioso porque ella como las mujeres de su generación, acepta su matrimonio pues como la lotería que le tocó, ¿no? Haciendo referencia a uno de los famosos cuentos, quizás el más famoso cuento escrito por Shirley, la lotería, te toca y te toca. Y ellos tienen un matrimonio que por un lado se llevan perfecta y maravillosamente bien porque son iguales intelectualmente, y por otro lado ella tiene que soportar ciertos rencores y amarguras de él, y la infidelidad que en ese entonces era como la norma burguesa du jour, y ella tiene que, además él es un profesor muy popular en una universidad que en ese momento, Bennington College, era una universidad exclusivamente femenina. Después, en los años 70, a principios de los 70, sí, no, finales de los 70, se convierte en una universidad mixta, pero en 1963 y en 1947, que es cuando él llega a dar clases a Bennington, era una escuela de mujeres. Entonces pues ahí se van dando situaciones que incluso se van viendo reflejadas en la trama de la película, y no solo en la trama de la película, sino en algunos relatos y en una novela de Shirley, que por aquí tengo un ejemplar de la primera edición, que es Hangsaman, que la publica en 1951, y este tema que tienen en común con la vida real es la desaparición de una alumna
que en algún momento estuvo relacionada de manera un tanto ambigua, pero adúltera, con Stanley Edgar Hyman, y Shirley jugaba con la idea de que ella era la responsable de la desaparición de esa chica y que había hecho algo sobrenatural para desaparecerla, cosa que por supuesto solo ocurre en su novela y en un relato que se llama The Missing Girl, pero aunque fue un acontecimiento que marcó mucho la vida de casada de Shirley, no, nunca, obviamente nunca tuvo ella nada que ver con esa desaparición, que además es una desaparición real. Así es, sí. Y justamente es la desaparición lo que, bueno, hay que dejar en claro para los que no sepan, y algo que Miguel me dijo por Twitter, que tiene toda la razón, Shirley de ninguna manera es una biopic de Shirley No, para Jackson. nada. De hecho, no, yo me atrevería a decir que ni siquiera es el rol protagónico femenino en la película. El rol protagónico es el de una mujer, de una joven, bueno, en realidad es una joven pareja que se mudan con la pareja Jackson a Así es. vivir, y ella se vuelve pues de alguna forma también servidumbre, se pone a limpiar así los pasillos, inicia una relación bastante íntima con Shirley. Ella, me parece también espectacular la actuación de Odessa Young, que es una joven actriz. En, Muy joven y muy impresionante. Yo no la había visto, había estado fuera de mi radar. Ella y Logan Lerman son, digamos, la contraparte de Stolberg y Moss. Y es como un contraste muy fuerte, porque es una especie como de relación la que se da entre el personaje de Rosie y el personaje de Shirley. Es como muy simbiótica, es muy... Por un lado puede ser tan cómica como la relación entre los personajes de Elizabeth Montgomery y Agnes Moorehead en el famoso sitcom de Hechizada, uh-huh. que son madre e hija, pero una es muy dulce y sensible y la otra es muy sarcástica y dura. Y por otro lado puede ser esclava y ama, por ejemplo. Y curiosamente, no queremos spoiler mucho la película, pero No, de inmediato Shirley, por ejemplo, se da cuenta que ella trae un hijo, que ella está embarazada. sí, Casi de manera, casi lo puedo leer, ¿no? Y en ese momento tienen una conexión bastante interesante que se refuerza también el hecho de que está escribiendo Shirley esta novela que mencionaba sobre la chica desaparecida en la universidad. Y me parece muy interesante cómo yo no he leído el libro y me gustaría que tú hablaras un poquito sobre las diferencias entre la película, la adaptación cinematográfica basada en la sí, novela es Susan Merrill, la que escribe la novela de Shirley. sí, es Susan Scarf Merrill, es la autora de la novela, pero aquí hay un punto muy chistoso. Bueno, no, en realidad no es muy chistoso, en realidad creo que es muy interesante. Esta es una película que, al final de cuentas, es una película producida, escrita, basada en un libro sobre una mujer, un libro escrito por una mujer, basado en una mujer, producido por una mujer, con un guión de una guionista mujer y dirigida por una mujer. Uh-huh. Es una película de mujeres, es una película fuerte, tiene elementos cómicos, como ya señalábamos antes, tiene elementos espeluznantes o escalofriantes también, pero en realidad es un melodrama muy bien logrado, que en realidad no tiene nada que ver con Shirley per se, no es una... Bueno, tú recuerdas Las Horas, aquella gran película basada en una novela de Michael Cunningham, que mostraba un episodio completamente ficticio e imaginario en la vida de Virginia Woolf en el periodo en el que escribe Mrs. Dalloway. En este caso es lo mismo, es un periodo completamente ficticio, completamente imaginario en la vida de Shirley Jackson. Es más, podemos decir que Shirley Jackson en la vida real no era como en la película, ni como en la novela, por algo que te comentaba antes de que empezáramos a grabar. El hecho de que, por ejemplo, en la película no aparecen ni sus hijos ni sus gatos, que en la vida real era una cosa muy importante para Shirley. Tenía la casa llena de gatos, llegó a tener hasta como una media docena de gatos, y también tenía 4 hijos, Lawrence, Sarah, Janice y Barry, que fueron la inspiración de lo que era, digamos, su carrera alterna a ser una novelista seria que escribía novelas de suspenso y horror psicológico, entre ellas la muy famosa The Haunting of Hill House, que muchos vieron la serie, la miniserie en Netflix el año pasado y quedaron muy, muy impresionados y se decepcionaron cuando leyeron el libro y vieron que en realidad la miniserie no tenía nada que ver con la novela original. La novela es maravillosa, tiene una adaptación
tiene una adaptación cinematográfica hecha por Robert Wise, el mismo de The Sound of Music y West Side Story, con la legendaria Julie Harris, con Claire Bloom, con un muy buen elenco, y es una historia sobre una mujer atrapada, o más bien que se deja atrapar por una casa llena de fantasmas. Shirley en cierta forma estaba llena de fantasmas, se hace alusión a ello en el libro y también en la película, pero de un modo muy ambiguo. Shirley tenía una relación muy, muy extraña con su madre. De hecho, en las novelas de Shirley Jackson, los personajes maternos, donde en sus libros de relatos acerca de sus hijos, o los artículos que escribía para Good Housekeeping, o Family Journal, o todas estas revistas familiares, eran cómicos y simpáticos. Podría decirse que es, digamos, la antecesora de todas estas escritoras que surgieron después para contar historias sobre su domesticidad o sobre su maternidad de una manera cómica. Shirley fue la pionera en esto, pero en sus novelas serias, los personajes maternos siempre son como que muy monstruosos, muy tortuosos, como era su relación con su madre. Su madre Geraldine era una señora de alta sociedad en San Francisco que siempre trató de controlar la vida de Shirley, y Shirley se reveló de todas las maneras posibles, siendo este, negando su atractivo físico. O sea, definitivamente no le importaba cómo se veía. Aumentando de peso, casándose con un judío, yéndose a vivir al otro lado del país, escribiendo cosas que la madre encontraba reprobables, etcétera. Digamos que básicamente toda la vida adulta de Shirley Jackson es, por una parte, una manera de, un ejercicio en una maternidad de hacer felices a sus hijos y de distanciarse, rebelarse y de hecho incluso atacar violentamente a través de su ficción a su madre. Entonces es una historia muy, muy, muy curiosa la de ella. De hecho, yo recomendaría a quienes, después de haber visto esta película o haber leído la novela, deseen saber más sobre Shirley, que busquen, por favor, una biografía de ella que se llama eh, Shirley Jackson, A Haunted Life, de una escritora que se llama Ruth Franklin, que hizo una investigación durante años y explora muy de cerca eso que mencionaba sobre el matrimonio entre los Hyman, ¿no? Entre Stanley Edgar Hyman y Shirley Jackson, que es un matrimonio muy poco común, muy poco sensible en ciertas formas, pero muy de su época. Es decir, seguía muy en cierta forma, aunque eran muy poco convencionales, seguía muy en cierta forma ciertas reglas del matrimonio, entre ellas el abuso emocional doméstico, ¿no? Sí, y es justo parte de la esencia de lo que habla la película, ¿no? Este abuso que a veces es casi por debajo del agua, ¿no? Nunca es un Imperceptible. abuso explosivo, sino recuerdo que hay una escena muy buena en la película también donde Shirley insiste ir a la fiesta de universidad, donde confronta a la amante, ¿no? De su esposo, Al amante en turno. Ujú. la amante en turno, y ella sabe perfectamente que es la amante también sabe las rabietas que luego Shirley tiene, porque también su esposo va y se lo cuenta todo. Claro. Y lo que me parece muy interesante es, yo no sé si tú tuviste oportunidad de ver la película anterior de la directora Josephine Decker, es una película que se llama Madeline's Madeline, y es una película muy experimental, de esas que les encantan en Sundance. Tiene una narrativa muy fragmentada, es de una chica que sufre un trastorno psicológico, igual la edición de la película como que de alguna forma nos transporta. Y yo recuerdo que cuando estrena esta película, el crítico David Elrich, que yo tengo una relación amor-odio con él, pero escribe bien, él comenta su decepción a la hora de decir, su próximo proyecto va a ser lo que parecía una biopic convencional hollywoodense de esta escritora, Ujú. y se sorprende porque, y también a mí me sorprende porque trae una sensibilidad que ciertamente no es lo que vemos normalmente en el cine comercial de Hollywood. Yo creo que en No. otras manos, y yo no sé si esta película también lo que mencionabas, es una directora, una mujer realizadora, mujer escritora basada en una novela también de una escritora, tiene una sensibilidad inherentemente femenina. Entonces esta película, Totalmente. si lo hubiera dirigido un hombre, ¿qué hubiéramos visto? Hubiera sido otra cosa completamente diferente.
Tendría que haber sido un director que tuviera una afinidad con los temas tanto de la novela como del personaje. Y no se me ocurre quién podía haber dirigido, después de haber visto la película, no se me ocurre quién podía haberla dirigido de alguna otra forma, porque Shirley definitivamente necesitaba a alguien que pudiera entender la enfermedad mental, que pudiera entender la opresión femenina a mediados del siglo XX, y era una opresión que además se aceptaba con gusto. A Shirley le gustaba ser la señora de su casa. Ella manejaba su casa como si fuera un castillo y ella fuese la reina. Si bien su relación con Stanley era una relación bastante tóxica, porque de que se querían, evidentemente se querían. La anécdota que existe al respecto de cómo fue que acabaron juntos era que cuando estaba en la Universidad Shirley, en la Universidad de Syracuse en Nueva York, publicó un relato, su primer relato, y cuando Stanley leyó ese relato en el periódico universitario, le anunció a sus amigos, a sus compañeros de residencia, que iba a buscar a la autora de ese cuento y se iba a casar con ella. Y eso hizo. Este, Hay muchos elementos. Leí una entrevista con Stolberg al respecto de cómo entró en el personaje de Stanley Hyman, porque además es algo muy curioso. La historia finalmente pasó un rasero eh, con el tiempo. Hubo un tiempo en el que Hyman era muy respetado, muy conocido, un académico muy destacado, escribía en The New Yorker, era miembro de planta del staff del New Yorker y demás. Y curiosamente ahora él ha caído prácticamente en el olvido. Los libros de Stanley Edgar Hyman no se han reeditado en años. Él murió unos 5 años después de Shirley. Casi inmediatamente después de que murió Shirley se casó con una mujer mucho más joven que él, lo que le trajo un distanciamiento y problemas con sus hijos. Y y él como que finalmente pues ha pasado al olvido, ¿no? Mientras que Shirley, si bien pasó un periodo en los años 70 y en los años 80 en los que era más bien como una especie de figura de culto, empezó a llamar la atención porque Stephen King, por ejemplo, en su libro Dance Macabre, en el 81, dedicó un capítulo entero a Shirley Jackson. Peter Stroff, el autor de Ghost Story, que en aquel entonces fue también un gran bestseller, habló mucho de Shirley Jackson en su momento. Y luego Joyce Carol Oates editó para la biblioteca del Congreso, bueno, para la editorial de la Biblioteca del Congreso estadounidense, editó una colección de Shirley Jackson que incluía 3 de sus novelas y todos sus relatos. Entonces, poco a poco, como que hubo un resurgimiento de Shirley Jackson a finales de los 90, sus hijos recuperaron eh, sus relatos inéditos que la viuda de su padre había puesto en una caja y había escondido o abandonado en un garage, y recuperaron esos relatos y posteriormente surgieron más libros, surgieron biografías acerca de ella y ahora, bueno, pues la novela de Susan Scarf Merrell, que es una especie de homenaje literario en el estilo literario de Shirley para mostrarla, porque de hecho la novela, como está escrita, que es algo que se ve reflejado en la peli, es muy el estilo de Shirley en sus novelas de suspenso. No estamos convencidos de que lo que estamos viendo sea 100% real. Hay un elemento perturbador en la historia, hay elementos de suspenso, incluso hay una especie como de alusión a lo sobrenatural, pero no está explorado. Hay muchísima ambigüedad que era muy el estilo de Shirley, era muy el estilo narrativo de Shirley y que muchos escritores admiramos profundamente. Por ejemplo, puedo hablar de Fernanda Melchor, la autora de Temporada de Huracanes. Ha reconocido que una de sus grandes influencias es Shirley Jackson.
Personalmente, la novela que estoy escribiendo actualmente tiene muchísima influencia de Shirley Jackson. A ella le encantaba las casas, le encantaba escribir sobre casas o sobre vecindarios en donde ocurrían cosas inexplicables y yo estoy tratando en mi novela más reciente, la que estoy escribiendo ahora, de componer algo que sea, que haga eco de esa noción de que las casas tienen percepciones, las casas tienen memoria, y estoy tratando de hacer algo semejante, pero ambientado en el ambiente latinoamericano, en la suburbia latinoamericana, por así decirlo. No menciono nunca Ciudad de México, no menciono nunca ningún estado, pero sí es un lugar donde se habla español y donde los personajes principalmente son católicos, que esto es algo también muy importante dentro de Shirley, ¿no? Tanto dentro de la película, como dentro de la novela, como dentro del personaje en la vida real de Shirley, este asunto de la fe. Ella sostenía que, que cualquier persona de cualquier edad era capaz de creer en cualquier cosa, que por lo mismo, la religión por eso era que era tan diversa, y esto en algo tiene que ver con los estudios que impartía Stanley en la Universidad de Bennington. Él impartía estudios de folclore y religiones paganas, y Shirley creía firmemente en que todos éramos capaces de creer en algo, pero decía que la filosofía no es nada hasta que se ejecuta, o bien el mártir no significa nada hasta que es martirizado. Claro. Y mencionas cosas muy interesantes, Miguel. Ahorita estaba también contemplando la sensibilidad de la película con todo esto, que es emular un poco el estilo narrativo de Shirley en el cine, que no es nada fácil. Yo no he leído la novela que hizo de Hunting de Hill House, Ujú. pero yo creo que no tiene nada, absolutamente nada que ver con la miniserie de Netflix. No, nada, es un homenaje muy mono, pero en realidad es una telenovela familiar, que gira en torno a la muerte y a las manifestaciones de la misma y cómo va afectando a una familia de hermanos con algún elemento sobrenatural, pero se inclina más por el elemento sobrenatural, donde Shirley, cuando escribió la novela, dejaba muy claro que sí había un elemento sobrenatural. La novela se publicó en 1959, la película de Robert Wise es del 63, eh, y ella dejaba muy claro que había un elemento sobrenatural, que de hecho eso es algo que muchos escritores que vendrían después, como Ida Levin, eh, como Ira Levin, como Stephen King, decía, que reconocen que ella tomó, así como Ray Bradbury o Philip K. Dick tomaron elementos de la ciencia ficción y la convirtieron en literatura. Ella y Daphne du Maurier, por ejemplo, aunque Daphne du Maurier es inglesa, pero era muy leída en los Estados Unidos, ellas tomaron elementos del lado oscuro de la personalidad o de lo femenino, y tomaron elementos sobrenaturales para convertirlos también en literatura, y en el caso de ellas dos también en buen cine. Recordemos que Daphne du Maurier es la autora de Rebecca, que fue una gran película de Alfred Hitchcock, que Ben Wheatley va a presentar a finales de este año una versión de la novela, no de la película de Hitchcock, sino de la novela. Tengo mucha curiosidad. Ben Wheatley haciendo Rebecca es como, no sé, es el autor más subversivo, que además también trabajó con Elizabeth Moss, por cierto, en High Rise. Es el autor más subversivo que ha surgido en el cine comercial en los últimos 10 o 15 años, y, y tomando como base la novela que redefinió el género gótico para la modernidad. Me interesa mucho verla. Y también es la autora del cuento o de la novela corta que dio pie a Don't Look Now, la famosa película de Nicolas Roeg, con Donald Sutherland y Julie Christie a principios de los 70, en el 72, 73, que es considerada una de las mejores películas de terror de la historia. Y del mismo modo, el propio Martin Scorsese pone muy alto en su lista de las mejores películas de terror de la historia, The Haunting de Robert Wise, que es también considerada una gran historia
de terror, una gran película de terror y con un gran trabajo de de Julie Harris, que salió en Al Este del Edén con James Dean, por ejemplo, una leyenda del teatro estadounidense. Y es muy curioso que pues, la miniserie que populariza la historia en realidad no tiene nada que ver o se parece muy poco, solo de un modo muy tangencial a la novela, y que esto provocara reacciones adversas en algunos espectadores que he conocido que me decían, oye, que el libro, ¿qué tal? Entonces les he regalado ejemplares electrónicos de la novela de Shirley Jackson, y luego vienen a decirme, oye, pero la novela no se parece nada a la serie. Bueno, pues no, obvio no, la novela se escribió hace más de 60, hace 60 años, ¿no? Es otro tipo de historia. Es que no entiendo. Mi vida no tengo el problema, o sea, no es mi problema que tú no entiendas el contexto histórico de lo que te estoy mandando, que es un poquito la raíz del problema que ahorita está viviéndose con lo que el viento se llevó en HBO, pero esa es harina de otro costal. Sí, completamente. Y también este tono, para regresar a Shirley un poquito, el Ujú. tono este incómodo, sobrenatural, yo sé que no está basado en una obra de Shirley, pero para mí que captura esa incomodidad en una película extraordinaria llamada Los Inocentes, The Innocents, de Jack Clayton, aunque está basada en una novela de Henry James. Sí, sí, señor, sí, sí, señor, Eh, gran obra, gran película. pero es una extraordinaria película que de todos modos tiene esa sensación como de Shirley Jackson. Digo, no sé si la comparación es válida. Es Eh, válida, es completamente válida porque Shirley Jackson era una estudiante del trabajo de Henry James y ella siempre lo reconoció, así que es claro que es válida. Y pues bueno, también tú, Miguel, tú por supuesto en la literatura también eres un experto aparte del cine. No te pregunté al inicio del programa algo que le pregunto a todos mis invitados y me da mucha curiosidad, y es, ¿desde cuándo tú te consideras un apasionado del cine? Me gustaría saber si hay alguna anécdota de tu infancia o de tu vida cuando tú dijiste, esto es lo que me apasiona, porque creo que todos tenemos una anécdota, y si nos podrías compartir un poquito de tu cinefilia. Pues mira, en realidad no es una sola, son como fragmentos de varias. Eh, Mis papás y mis abuelos les gustaba el cine, entonces por lo mismo me llevaron al cine desde muy pequeño. Eh, una de las primeras películas, la primera película que me llevaron a ver, en realidad lo único que recuerdo como un fragmento es Blancanieves en el cine Continental, quienes son de mi edad, que somos factor de riesgo del COVID ahora. Seguramente recordarán ese castillito en la Colonia del Valle, la casa de Disney le llamaban, y la fachada en efecto era un castillo. Entonces, pues ahí me llevaron y fuimos a ver Blancanieves y los siete enanos, pero lo único que recuerdo es el fragmento de los enanos cantando I Ho, saliendo de la mina para ir a casa. Y supongo que es como el fragmento que retengo con más fuerza porque era la primera vez que veía un número musical en cine. Pero en realidad eso es como muy vago y muy anecdótico, no representó nada más que lo primero que recuerdo haber visto. Después me llevaron a ver, no, como un año después, me llevaron a ver Bambi. Un año o un par de años después me llevaron a ver Bambi en un reestreno. En ese cine se reestrenaban con mucha frecuencia las películas de Disney, se alternaban con los estrenos de Disney. Entonces todo el año se ponían reestrenos de distintas películas y me llevaron a ver Bambi. Entonces, bueno, para entonces, como a los 3 y medio, yo ya era un niño muy despierto en ciertos aspectos, porque vivía en una casa de puros adultos. Entonces, en el momento en el que oímos, corre, Bambi, corre, y oímos el tiro, pero eso sí, siempre hemos pensado que vemos morir a la madre de Bambi, y no es cierto. En realidad, solamente se oye el grito, se oye el disparo y se ve a Bambi que corre, pero a la madre nunca la volvemos a ver ni a oír. Y ya después Bambi sale y grita, mami, 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 en la nieve, y nada, y viene el príncipe de los bosques, que es el padre de Bambi, que es tremendamente arrogante y tremendamente distante, y le dice, a tu madre ya no volverá, se la ha llevado el hombre, y ahora tendrás que aprender a vivir solito. Y Bambi se queda llorando solito, y entonces me volteé y le dije a mi mamá, ¿se murió?
Y mi pobre madre, que en ese entonces, imagínate, debe haber tenido 27, 28 años, él se voltea a tu criatura y te dice eso, entonces pues la pobre no sabía ni qué contestar, y entonces empecé a gritar, ¡se murió, se murió! Y bueno, me puse a llorar y a gritar y me tuvieron que sacar del cine porque además empecé a provocar una histeria en masa con otros niños. Entonces, pues mi papá dijo que no iba a ser posible que, que yo le agarrara miedo al cine o tirria al cine por esto, y al poco me volvieron a llevar porque decían que iba a ser una actividad que iba a ser como que muy común tanto en mi familia como en mi desarrollo social, ¿no? O mi desarrollo cultural. Entonces me llevaron a ver La Bella Durmiente y ahí sí me enamoré completamente de lo que estaba viendo en pantalla y de lo que era el efecto en cine, y de hecho sigo considerando La Bella Durmiente de Disney la mejor película de animación 2D de la historia. Es una verdadera obra de arte. Y bueno, digamos, esa es la esencia de mi primer encuentro con el cine. Pero el momento en el que dije, de aquí soy, vino como unos 3 años después. Yo debo haber tenido como 5 años y medio, casi 6, estaba ya para 6, que mi abuelo me llevó al cine a ver un programa doble en el Cine Bella Época en la Colonia Condesa, que ahora es el, la biblioteca Rosario, la librería Rosario Castellanos, y el Cine Lido, que todavía es un centro cultural, un auditorio. De hecho, ahí se han presentado mis libros por volición mía, el diccionario y la novela y tal. Entonces, en ese cine vimos Desayuno con Diamantes. Yo nunca había visto a Audrey Hepburn en mi vida, nunca había visto una película así, nunca había visto la ciudad de Nueva York en vivo. Por supuesto, es una ciudad de Nueva York que ya no existe, más que en esa película. Y no entendía, y por supuesto no entendía el subtexto de que en realidad tanto George Peppard como Audrey Hepburn interpretan a dos prostitutos. Es decir, pues sí, son dos personas que se dedican a la prostitución. Ella es una muñequita de lujo, de alto standing para los ricos y ociosos de la ciudad, y él es el gigoló de una señora de alta sociedad que es interpretada por Patricia Neal. Entonces, digamos que es muy, muy curioso que yo me enamoro de esta imagen de la chica comiéndose el donut frente al escaparate de Tiffany a las 6 de la mañana. Y me llena de como de ternura esa imagen, sin que supiera yo el contexto, ¿no? Yo era completamente inocente del contexto de que en realidad era una historia de amor entre dos personas que se dedicaban a la venta del mismo. Y por supuesto el final impuesto por el estudio que tanto irritó a Truman Capote. Entiendo la irritación de Capote porque sí es un final que suena falso. En realidad, el final de la novela es mucho mejor. Quienes no lo han leído, léanla. No voy a spoilearla. Hay una preciosa edición que sacó Ediciones El Zorro Rojo en castellano de Desayuno con Diamantes, con unas ilustraciones de la época bellísimas. Entonces, léanlo. El final de Breakfast at Tiffany es mucho más bonito en la novela que en la película, pero en la película es un final feliz de esos de estudio que extrañamente funciona, te deja una satisfacción, si bien por supuesto no pega absolutamente con nada. Sí te deja una satisfacción, que eso es lo que formaba parte del cine que se hacía en el periodo en el que está ambientada la película de Shirley, los años 60, que son precisamente como que mi área de expertise. Siempre, yo creo que todo historiador, todo crítico, tenemos nuestra área de expertise o nuestra área de mayor gusto, placer o pasión. Y en este caso el mío es el cine entre 1959 y 1980 o 81, que fue el último gran periodo de los estudios y el último gran periodo de los directores, en el sentido de que fue cuando surgieron las últimas grandes películas que hoy en día algunas están olvidadas, otras están siendo redescubiertas, pero tenemos cosas tan, tan disímiles y al mismo tiempo tan significativas como La Aventura, La Dolce Vita. Siempre empiezo con La Aventura, La Dolce Vita e Hiroshima Mon Amour, porque todas son del 59, del periodo 59-60.
Y por supuesto otras cosas como Psycho, como Los pájaros, como El bebé de Rosemary, que es mi película favorita de toda la vida, todo el mundo lo sabe. Este, que ahorita te voy a decir que le encontré también vasos comunicantes a esa historia. Y 2001, dice del espacio, El Padrino, etcétera, ¿no? Ese gran momento en el que el cine comercial y el cine de arte se fusionaron y crearon cintas realmente memorables en todos puntos del mundo. Francia, Italia, Inglaterra, ya dije Italia, ¿verdad? Sí, Francia, Italia, Inglaterra, España. En España se hacía un cine al margen de la dictadura extraordinario. Cintas como El Verdugo, como Peppermint Frappé, como Mamá cumple 100 años, Ana y los lobos, Cría cuervos. En México incluso se llegó a hacer cine muy interesante, mucho menos sofisticado que lo que veíamos proveniente de otros países, pero sí había la intención a películas como Los Caifanes, como Patsy mi amor, como El ángel exterminador de Buñuel, Simón del desierto, cintas que como que buscaban una cierta apertura global y desentenderse del melodrama tan acendrado que tanto así que lo decía Carlos Fuentes, o se le atribuye la frase a Carlos Fuentes de que el melodrama mexicano en el cine mexicano de la época de oro es nuestra leche materna. Y en cierta forma, sí, el melodrama mexicano, digamos, esos valores que ostentaba, rigieron a generaciones de mexicanos, ¿no? O sea, aguantarás lo que haga tu marido, porque tu marido es tu señor. Tú sacarás a la mala mujer de la calle para volverla buena, etcétera, etcétera. Valores hoy que me parecen terriblemente machistas y sexistas, pero a los que le debemos la idiosincrasia de muchas generaciones, incluyendo la nuestra, en México. Pero ahora que tocas ese tema de este cine y de también el periodo de los grandes estudios, por ejemplo, hablando de Hollywood y todo este periodo que mencionas, pero yo te quiero preguntar, y creo que es algo que tú también has demostrado una frustración en redes sociales sobre el cine que actualmente se produce versus el cine de estas grandes joyas. Podemos hablar de los valores machistas del cine mexicano en los melodramas, del cine de Roberto Gabaldón, del Indio Fernández, de todas estas propuestas que son Eran maravillosas. películas bellísimas, pero estaban como que lastimadas por esas restricciones morales que eran la censura de la censura que existía en ese entonces. Sigue, sigue. No, pero ahí es donde yo te pregunto, vivimos ya en una época, digamos, un poco más liberal, donde tenemos toda esta tensión racial que está ocurriendo en Estados Unidos, que ciertamente el cine estadounidense lo refleja con la obra de Spike Lee o de otros autores Ava afroamericanos, DuVernay, sí, claro. pero en México el cine también, existe cine maravilloso actual, no lo vamos a negar, pero Mm. ciertamente, ¿dónde quedó, para mí, algo que yo siempre reclamo es, ¿dónde quedó el cine indigenista? Es decir, que retrata estas historias maravillosas de las comunidades rurales que solo se ven en el documental, no en la ficción. En la ficción podemos tener algo como Roma, y Roma es una gran película, no lo voy a negar, pero yo siento que el cine de ficción mexicano es elitista a más no poder. En este momento, sí, Sí, claro. Incluso cuando aborda temas rurales es tremendamente elitista. Recordemos cosas como La Cargada, como El Sembrador, hay aquella del militar retirado que tocaba una corneta. ¿Cómo se llama? Que es de hace unos 10 años. No la puedo recordar ahora, pero incluso Sueño en otro idioma. Estas películas son, curiosamente, son películas son películas que, que digamos, tratan a los pueblos aborígenes, a los pueblos indígenas, eh, con una especie de preciosismo y de pinzas, sí. como de que estás allá, casi, casi docudramas, o bien está el miserabilismo choqueante como el de Eli, por ejemplo, o de la región salvaje, que por otro lado tiene unas propuestas de ciencia ficción y horror sobrenatural maravillosas.
Esa película yo la amo, por cierto, La Región Yo Salvaje, sí. también, es probablemente una de mis películas, de mis películas mexicanas favoritas de los últimos 10 años, fácil, y está muy arriba. Y también me gusta mucho Sueño en otro idioma, muchísimo, Ujú. me gusta mucho, Los Adioses, también fuiste muy fan Uy, Los Adioses es maravillosa. Aunque bueno, Los Adioses en realidad no trata sobre un tema indigenista, sino que más bien es un episodio imaginario exactamente igual que lo que ocurre con Shirley. Una interpretación imaginaria por parte de la increíble Natalia Beristain de lo que ocurre en la vida de Rosario Castellanos en el periodo, en el periodo en el que vivió su único matrimonio y ella también curiosamente era objeto del resentimiento de su marido porque su marido era un académico que quería ser famoso como lo era ella y hacía todo lo posible por sabotear su carrera, inclusive usando la maternidad como arma. Ujú. Pero Los Adioses más bien es. Los Adioses, digamos que podría ser una película más comparable con Shirley en cierto sentido, en el hecho de que ambas buscan retratar a un personaje femenino icónico en la literatura y buscan hacerlo también desde una sensibilidad y desde una percepción muy femeninas. En este caso, la actuación de Karina Gidi no le pide absolutamente nada al trabajo que hace Elizabeth Moss como Shirley, Karina Gidi como Chayo, está sencillamente extraordinaria. Y son películas muy sutiles en mostrar este afán dominatorio de lo que es el código masculino dentro de lo que es el arte femenino, ¿no? Y creo que eso es algo bien, bien interesante y bien apasionante. Pero lo que tú decías, ¿dónde está este cine? En realidad sí, el cine de ficción se ha vuelto, en México se ha vuelto de dos formas, o tremendamente elitista o tremendamente derivativo. Derivativo, ¿a qué me refiero? A que lo que más éxito tiene comercialmente hablando del cine mexicano son las comedias románticas que son productos derivados de películas, ya sea argentinas o estadounidenses, que tuvieron éxito de taquilla, o bueno, en el caso de No Manches Frida, es una película alemana y es una película de comedia, no es una comedia romántica necesariamente, pero lo que voy es esto, son sucedáneos de productos que probablemente la gente no sentiría la vergüencita, el placer culpable que dicen de irla a ver al cine si estuvieran protagonizadas por gente como Jennifer Aniston o Reese Witherspoon o las reinas en lugar de Martita y Gadera. Este, entonces, es a lo que me refiero, ¿no? O sea, por un lado queremos tener lo mismo que tiene Hollywood y por lo mismo le ofrecemos el lado amable de Hollywood o el lado fácilmente consumible de Hollywood al público mexicano a través de producciones mexicanas donde se hace el uso de recursos para hacer esta clase de cine que apela mucho a la clase media o se hace el cine que se hace para cineastas, ¿no? Que me da mucha pena decirlo porque ha habido grandes películas estupendas, como ahorita me viene a la mente Estrellas Solitarias de Fernando Urdapilleta, que me parece una de las mejores películas mexicanas de los últimos 10 años, y se vio reducida básicamente a ser un objeto de culto porque no recibió la promoción o distribución que le hubiera convenido porque se daba por sentado que el público no iría a ver una película acerca de transexuales que tocan punk. Que a mí me parece que si la película se hubiera hecho en Inglaterra y hubiera venido en alguna muestra o lo que fuera, hubiera tenido un éxito enorme como, bueno, no Inglaterra, aquella película noruega que hubo sobre las chicas, aquellas chicas noruegas que eran ponquetitas, ¿cómo se llamaba? Que bueno, hasta Alejandro Alemán amaba esa película y fue súper exitosa. Entonces a lo que me refiero es esto, estamos dispuestos a aceptar una película sobre transexuales, que ahorita también hay una gran controversia acerca de la identidad trans, cortesía de la transfobia de J.K. Rowling, que además, a mi modo de ver, ha hecho algo vergonzoso al utilizar el feminismo como escudo para esconderse detrás de él, alegando que las mujeres transexuales nunca serán hombres. Eh, Aceptamos a los transexuales si vienen de afuera, pero somos incapaces de aceptar la diversidad sexual propia.
por ejemplo. Sí, y, híjole, ya te metiste en tantos temas que no sé por Ay, dónde podríamos empezar. tendríamos que seguir platicando acerca de esto en algún otro momento, que yo estoy feliz de volver contigo en el momento en el que tú me digas a la hora que tú quieras. Pero volvamos a Shirley, Sí, porque es bien interesante, no solamente como película, en efecto, me parece que todos los elementos, imagen, sonido, temática, narrativa, ritmo, diálogos, actuaciones, que Dios, una vez un crítico aficionado, no sé si alguna vez llegaría a ser profesional, le perdí la pista después de ese momento, no lo pude volver a tomar en serio, este, me dijo muy airadamente en Twitter, es que yo no voy al cine a ver actuaciones. En ese momento fue cuando me di cuenta de que no iba a entenderme nunca con esta persona. Y dije, o sea, para ti lo menos importante del cine son las actuaciones. Dice, es que en el cine lo más irrelevante son las actuaciones. Y le digo, ¿el cine de ficción? Sí, el cine de ficción. Lo más irrelevante son las actuaciones. Ok, bye. Pero aquí las actuaciones son monstruosas y son fenomenales. Sobre todo, como tú decías, Odessa le da a Rosie, que es un personaje completamente ficticio, esa vulnerabilidad y al mismo tiempo esta ambigüedad. Ambigüedad es la palabra clave para describir Shirley. Le da esta vulnerabilidad y esta ambigüedad que son sencillamente espléndidas, sencillamente espléndidas y maravillosas en su personaje que es la inocente, digamos, finalmente Shirley es una historia gótica, es un cuentito gótico y ella es la inocente que llega a la mansión siniestra a quedar a la disposición de la bruja. En este caso, pues Shirley viene a ser como el equivalente de Ruth Gordon en el bebé de Rosemary, ¿no? La señora Castavet, que es una señora que por un lado nos cae a toda madre y nos resulta muy simpática, porque es irresistible, su humor ácido y su excentricidad son divertidísimos y encantadores y la amamos, y al mismo tiempo, y al mismo tiempo es una historia, que es un personaje que es una dedicada seguidora de las artes negras y además tiene una maldad inherente en ella que aunque le tenga afecto al personaje de la chica, es más, el que el personaje se llama Rosie, no es exactamente una coincidencia. Este, va a utilizar a la chica para sus propios fines. En este caso es utilizarla como un peón en su guerra contra Stanley. Y el personaje del chico Lerman, Logan Lerman, que la verdad es que ha ido creciendo mucho como actor. Eh, yo recuerdo cuando era todavía chavito en Los privilegios de ser invisible y en la serie Jack and Bobby, que él era Bobby, y posteriormente en las películas estas de Percy, Something or Other y los dioses, y que era como Harry Potter pero con mitología griega. uh-huh. Y ha demostrado ser que no es exactamente nada más un chavo bonito, porque es bonito, sino que tiene una cierta sustancia. Y aquí esa habilidad que tiene como Warren Beatty o otros actores de los años, de la década de los 60 que su gran arma era su apostura precisamente para poder mostrar esta ambigüedad y parecer blandos o indiferentes, que esa es la que siempre he encontrado como disonante en la película de Polanski, ¿no? En la novela de Ira Levin, el personaje de Guy, el marido, es básicamente un ídolo de matiné, es un cuate guapísimo, pero que no tiene otra cosa más que su apostura. Y en cambio, John Cassavetes no era exactamente un modelo de apostura, era además muchos años más grande que Mía, y era un espléndido actor con mucha gravidez. Entonces, ya sabemos que él va a hacer algo realmente siniestro porque se nota, o sea, nos da la siniestra sinceridad de su personaje, nos brinda esa sensación. En cambio, el personaje de Logan Lerman lo sentimos también como un inocente, ¿no? Un principito que es completamente ajeno a lo que está ocurriendo y sentimos la alarma de Rosie cuando él se va incorporando
al mundo de Stanley Edgar Hyman, al mundo de los Hyman incluso, esta sociedad de escritores y de bohemios y tal, y se va volviendo él cada vez más manipulador y mezquino con ella, que es algo que se va dando poco a poco y no es como un héroe gótico, no es realmente, se va convirtiendo en realidad en un antihéroe gótico o en un villano vacilante, por así decirlo, que se niega a creer las cosas que le dice ella, le dice, tú no vas a sabotear mi carrera porque este es un gran momento para mí, el día que Hyman se retire yo puedo ser su sucesor, y tú con tus paranoias no me vas a venir a destruir mi carrera. Y Rosie cada vez, que pues, la actriz de verdad es impresionante, es maravillosa. Eh, o sea, la estaba viendo y estaba pensando, si Luca Guadagnino hubiera llevado a esta actriz en lugar de a Dakota Johnson en su Suspiria, el efecto hubiera sido de un eco sumamente más profundo. No que Dakota Johnson esté mal, por cierto, pero si necesitaba alguien que representara a una inocente, como había representado Jessica Harper a una inocente en la de Dario Argento, que básicamente Dario Argento estaba utilizando el arquetipo, porque no es estereotipo, es arquetipo, que encontró Polanski en Mia Farrow como la inocente en El bebé de Rosemary, que es básicamente lo que se buscó replicar en todas las cintas de terror posteriores a ella, ¿no? La heroína que era una inocente, pero que acaba encontrando fuerzas dentro de sí misma que no imaginaba. En el caso de Rosemary's Baby, bueno, ella acaba aceptando el mal, porque pues finalmente el hijo del diablo también es hijo suyo. Pero, por ejemplo, tenemos a Jamie Lee Curtis como Laurie Strode en Halloween, que resulta ser que es una heroína que sí saca fuerzas de vaqueza porque tiene que defender a los cachorros que está cuidando. O, no lo sé, incluso la actuación tan vilipendiada de Shelley Duvall en The Shining, que más bien ha sido vilipendiada por su contexto. Kubrick la torturaba emocionalmente para sacarla la actuación, su interpretación, pero en realidad el personaje crece y se convierte en una fiera para defender a su cachorro. Si bien había sido básicamente un trapo mojado toda la película. Y aquí el personaje de Rosie sí logra sacar esa energía, pero además la logra sacar bajo el mentorazgo del objeto de su propio miedo, que es Shirley. Entonces es una relación amistosa, afectiva, por una parte de mentorazgo, también un poco madre e hija, porque Shirley se convierte en la madre de facto de Rosie cuando llegan a vivir con ella, porque Rosie de un, viene de un background completamente distinto, ¿no? Ella era una chica pobre que llegó a la universidad con muchos sacrificios, con una beca, y es donde conoce al que será su marido, que pertenece a una condición social ligeramente más alta que ella, pero para ella es un universo de distinción. Y cuando conocen a los Hyman, que son ricos, ociosos e intelectualmente estimulantes, es una cosa bestial. Es un poquito como hay una película de Paul Schrader, basada en una novela de Ian McEwan, que no sé si tú conoces, que se llama The Comfort of Strangers. La va a ¿Con, sacar con Greg próximamente de Kinnear? Criterion. ¿Sale Greg Kinnear? No, ¿No es esa? son Christopher Walken, Helen Mirren, Natasha Richardson y Sí. Rupert Everett. Y está ambientada en Venecia. Es una especie como de película hermana de Don't Look Now, Ujú. con guión de Harold Pinter y dirigida por Paul Schrader, que Paul Schrader ha dicho que para él esa es la mejor dirección de actores que ha hecho jamás en la vida, porque además tenía 4 actores que eran completamente distintos en su manera de acercarse a sus personajes. Él decía que Helen Mirren era muy tradicional, Christopher Walken, actor del método, Natasha Richardson finalmente siendo quien era, mi querida Natasha, que todo el mundo dice que encuentran un poco absurdo que yo sea el único fan que conocen de Natasha Richardson, y pues yo creo que Natasha Richardson de la tercera generación de la familia Redgrave era la mejor. Eh, y Rupert Everett, que decía Paul Schrader, era básicamente como dirigir un muñeco. Entonces, pues por lo mismo era muy difícil. Y en esta historia, pues también es una pareja madura que se insinúa y finalmente toma control de una pareja joven, que es una de las grandes historias arquetípicas del gótico.
Eh, lo vimos desde el bebé de Rosemary o en Rebecca, que no es necesariamente una pareja madura, es el ama de llaves madura y el espectro de Rebecca, a la que nunca vemos, pero toman control de la vida de Maxine y la señora de Winter, ¿no? Por ejemplo. O Cumbres Borrascosas, que es Heathcliff tomando el control de la vida de su hijo y de la hija de Cathy, por ejemplo. Eh, esa clase de elementos son muy, muy de la historia del gótico y aquí funcionan excepcionalmente bien, sobre todo si tomamos en cuenta que en realidad Moss es como 13 o 14 años más joven que el personaje o sea, que el personaje que interpreta, pero nos convence perfectamente bien de que ella es Shirley Jackson. Claro, y lo interesante de esta película, que creo que en contraste a todo lo que mencionas de los góticos, las historias góticas, es que también la admiración que tienen las mujeres por sus maridos es una estimulación intelectual. Totalmente. Más que física. Por ejemplo, el personaje de Rosie, cuando inicia la historia, la vemos muy pequeña. Ella es la esposa leal, admira a su marido porque cuenta una anécdota sobre que la familia de él no estaba de acuerdo que se casara con ella, se embarazan, huyen de la familia, abandona su fortuna y por eso lo tienen una admiración profunda, ¿no? Abandonó todo esto, Por mí. digamos, por ella, pero Sí, lentamente, por mí que soy tan poca cosa, ¿no? exacto, ella misma se siente poca cosa. Y al final Sí. de la película, y cuando descubre la revelación de la sociedad de Shakespeare, que es Ujú. una revelación que también en ella es así como que un switch, o sea, Claro, el marido es el que queda completamente como la poca cosa, y ella demuestra una fortaleza increíble. absolutamente, pero eso es algo que Shirley sabe, que Shirley percibe y Shirley descubre en ella. Así como tú lo dices, en el momento en el que la encuentra, que prácticamente la huele y sabe, tú vas a traer un niño al mundo, pero además encuentra en ella, tú vas a ser arcilla en mis manos. Básicamente Rosie es un personaje de Shirley. Rosie es básicamente Eleanor Vance, la protagonista de The Haunting of Hill House, o Mary Cat, la protagonista de We Have Always Lived in the Castle, o cualquiera de las chicas que han protagonizado sus historias. De hecho, la primera vez que vamos a Rosie está leyendo una historia escrita por Shirley cuando van en el tren, Uh -huh. que van de Nueva York a Vermont, y ella está leyendo y le dice, es que estoy tratando de leer sus historias, ¿no? Quiero conocerla a través de sus historias. Y es bien impresionante cómo la encuentra y cómo la identifica y cómo se identifica con ella. Es algo realmente formidable, que por supuesto esto es más mérito de Susan Scarf Merrill, que además esta es la segunda novela de Susan Scarf Merrill en su carrera. Ella en realidad es periodista y su interés por Shirley Jackson vino generado básicamente igual que como nos pasa a todos los que la descubrimos en un momento dado, porque leyó en la escuela, en mi caso fue en la universidad. Yo tenía como 19 años cuando leí por primera vez The Lottery, el famoso cuento de Shirley Jackson, que hay una versión cinematográfica de 20 minutos que realizó la Enciclopedia Británica y está disponible en YouTube. Búsquenla. Realmente es excelente. En 20 minutitos te cuentan esta historia tan impactante que, bueno, fue tan impactante que cuando se publicó en The New Yorker en junio del 48, que la gente escribía y decían que era el mayor número, por mucho, o con mucha diferencia, de cartas referentes a una publicación que había tenido y que sigue teniendo ese récord en el New Yorker, el relato de Shirley Jackson, que la gente le mandaba lo mismo cartas de admiración que de odio. Porque además Shirley tiene, o sea, y esto sí lo captura muy bien la película, Shirley tenía problemas psicológicos bastante graves. Ella se la pasa tomando pastillas de dexedrina como si fueran caramelos, porque trataba de controlar su peso y trataba de controlar su depresión. Ella tenía una depresión crónica. En esa época no existía el diagnóstico de la depresión crónica, entonces se la consideraba maníaco-depresiva y Shirley no era bipolar. Shirley tenía distimia, que es lo mismo que tengo yo. Entonces ella, digamos, tenía podía pasarse varios días en los que se sentía realmente miserable, y luego tenía días en los que era perfectamente normal, y tenía algunos en los que estaba realmente eufórica. Y luego otra vez, pero nunca tenía grandes picos ni grandes caídas,
en la novela se sugiere que sí está esto cuando va a la reunión del plantel, a la reunión de los maestros, del profesorado de Bennington, pero ahí es porque está furiosa y porque ha decidido que su furia va a ser va a hacer uso de su furia para no desquitarse, pero demostrar quién es ella.